Bien, pues nosotros continuamos hablando de cómo está la ciudad y sobre todo de cómo está su tejido empresarial y económico. A raíz de la rueda de prensa que ofreció ayer el alcalde y el concejal de promoción económica, donde dijeron que el paro en estos 3 años ha bajado un 13% en la ciudad de Elche gracias a las políticas de empleo que ha puesto en marcha el ayuntamiento, a pesar de que no sea su ocupación, no sea su competencia la ocupación. Pero para hablar y contrastar sobre estas cifras queremos tener también la opinión de la oposición y por eso tenemos al líder de la oposición, al portavoz socialista Héctor Díez con nosotros. Bienvenido, Héctor, al programa Día a Día. Muy buenos días. Bueno, pues primera pregunta. ¿El tejido, la economía local está tan fuerte como asegura el alcalde en casi todas las ruedas de prensa a las que hemos asistido desde la visita de Pérez Llorca a Peled Space hasta ayer con el balance del empleo? Bueno, yo creo que España en su conjunto pasa por una situación económica bastante buena a nivel general en lo que tiene que ver con los datos macroeconómicos y en lo que tiene que ver con los datos brutos del empleo. Es verdad que hay más personas trabajando que nunca, alrededor de 22 millones de personas en España, y también es verdad que tenemos una de las cifras de desempleo a nivel general más bajas de las últimas décadas. Con todo eso, en primer lugar, a mí lo que me resulta llamativo es que el señor Ruz practica con el gobierno la ley del embudo, ¿no? Las cosas negativas son siempre culpa del gobierno de España y precisamente de Pedro Sánchez, y las cosas positivas son todo gracias a él. Hombre, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Elche tiene muy pocas competencias en materia de empleo, resulta llamativo que se arrogue los buenos datos del empleo en Elche y en este caso el gobierno de España o la propia Generalitat Valenciana, que tiene en este caso el Labora, pues no tengan nada que ver, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más humilde con este tipo de afirmaciones. Dicho esto, más allá de los datos generales, yo creo que los datos generales son buenos, pero si uno desciende al día a día de la ciudadanía, no es menos cierto que hay dificultades. Hay dificultades en sectores específicos, como el sector del calzado, así nos lo trasladaron los empresarios de los componentes y del calzado en Futurmoda la semana pasada, y hay dificultades también a nivel de las familias, porque la cesta de la compra sigue estando cara, y esta situación de incertidumbre que vivimos constantemente desde hace ya muchos años, con las danas, las glorias, las pandemias, la guerra en este caso, pues hacen que vivamos una situación de incertidumbre, que las familias al final nos encontramos con una situación de precios altos en la cesta de la compra o en los combustibles y la electricidad, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta que los datos generales son buenos, yo lo que no haría serían discursos triunfalistas, y menos cuando uno pisa la calle y la gente le traslada que sí, tiene trabajo, pero las cosas están caras. Hay datos que vosotros lo habéis puesto en cuarentena y hay uno en concreto que pone de manifiesto, quizá lo ha dicho Vicente Granero hace nada, los 115 millones de euros que ha invertido este equipo de gobierno en estos 3 años de mandato municipal han propiciado ese descenso del paro en Elche. Bueno, yo creo que la inversión pública... Son palabras mayores, pero desde luego el ayuntamiento yo creo que es la principal empresa de una ciudad, y también el de los montesinos. La obra pública sirve para generar actividad socioeconómica en la ciudad. Ahora, decir que las cifras del desempleo han bajado tanto por la actividad del ayuntamiento, yo vuelvo a ponerme en situación de decirle que creo que el alcalde se pone todas las medallas que puede y más. La realidad es que tenemos muchas empresas que están haciendo un buen trabajo, pero no es menos cierto que hay otras que tienen dificultades, como las del sector del calzado. Venimos ya de muchos años, desde aproximadamente 2019, cuando finaliza quizá los últimos achaques de la crisis financiera, 2018-2019, que el ayuntamiento tiene capacidad inversora dada la buena situación económica que vive el país. No es menos cierto que la pandemia supuso un impasse, pero los fondos europeos del PERTE nos han permitido también captar muchos fondos europeos y poner en marcha actuaciones como la de Porfirio Pascual, y todo ello contribuye a que haya actividad en la ciudad en cierta medida. El resto
yo creo que tiene que ver el trabajo de todos los ilicitanos y ilicitanas que se levantan cada mañana, que muchos de ellos levantan la persiana con el sudor de su frente y que no puede ser que el alcalde pretenda que es todo gracias a él y no gracias a todos, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más humilde con estas cosas. Precisamente esa cifra que ha dado de 110 millones o 115 millones la dio para poner de manifiesto que vosotros en el anterior mandato municipal la inversión no llegó, bueno, se situó en los 40 millones de euros, para poner de manifiesto lo que se ha hecho por parte de un gobierno y lo poco que se ha hecho por parte de los anteriores. Yo, desde luego, lo que no acabo de entender es cómo se puede mentir tanto. Es decir, ¿cómo es posible que uno no... Es decir, es que no tienen fin mintiendo, pero ¿cómo van a ser 40 millones de euros en los 8 años de Carlos González? Mire, solo en asfalto, en la ciudad, en caminos de las pedanías, son más de 12 millones de euros. Pero es que si nos ponemos a contar renovación de plazas, actuaciones como el Plan Edificant, donde ejecutados en los 8 años de Carlos González son más de 20. Se rebasa esa cifra de 40 millones de euros, pero vamos, el doble no, muchísimo más. Pero bueno, creo que ellos tienen que, dentro de su estrategia y ese relato, vender que antes no se hacía nada y ahora se hace todo. Y por cierto, ahora algunas de las cosas que inauguran pues son del anterior mandato, ¿no? Por tanto, creo que esa estrategia de maquillarlo todo, de vender que todo es gracias a ellos, al final va cayendo por su propio peso, porque la ciudadanía no es tonta y se da cuenta también de lo que viene de antes y lo que hace este alcalde. Y a día de hoy, el señor Ruz aún no ha inaugurado nada importante que haya promovido él. Este mismo mes, lo más importante que va a inaugurar es el Palacio de Deportes y ya le digo que no se le ocurrió a él. Y creo que toda esa política del relato, del vídeo, de la grandilocuencia, está alejadísima de lo que vive la gente en su día a día. Nos pueden vender, ahora que se van a gastar 3 millones de euros arreglando Santa María, podríamos pensar si eso es necesario o no, pero ¿sabe lo que piensa la gente a pie de calle? Pues por ejemplo, que por qué le han trasladado a su hijo con discapacidad de la piscina adaptada del Pla al Polideportivo de Carrús. La gente lo que dice es por qué le quitan horas de entrenamiento al club deportivo de su hijo cuando antes tenía menos tiempo. La gente lo que dice por la calle es por qué la farola de su barrio lleva ya camino de 1 año fundida y por mucho que llevan no la arregla nadie. Eso es lo que dice la gente a pie de calle. Luego está el discurso del alcalde que va levitando por ahí y que cada vez está más alejado de la ciudadanía. ¿La ciudad cómo está? La ciudad, yo creo que con una serie de proyectos bien situados dan un maquillaje de la apariencia de que todo es perfecto y de que todo es maravilloso. Es verdad, y yo reconozco también, que esa situación económica de grandes cifras a nivel de país está permitiendo que la gente también pues tenga una cierta calidad de vida. Pero cuando uno baja a pie de calle, en el barrio, en la pedanía, la gente tiene dificultades y nos lo cuenta. Y como le estaba diciendo anteriormente, pasan por el día a día del colegio de su hijo, que necesita mejoras, de que ahora tiene que pagar más tasas por las instalaciones deportivas, de ese trámite que tarda mucho tiempo. Eso es lo que nos traslada a la ciudadanía. Por tanto, más allá de grandes hitos y grandes obras, la gente en el día a día no come de las grandes obras y menos de los embellecimientos innecesarios. La gente lo que necesita es una gestión eficaz en el ayuntamiento. Y, por cierto, insisto, hay gente que lleva camino de 1 año y medio esperando que le bonifiquen la tasa de la basura. ¿Pero qué pasa? ¿Que no contratan auxiliares administrativos para que esos expedientes se pongan al día? ¿Usted cree que tiene sentido que una familia de pensionistas que tiene derecho a la bonificación, que por el traspaso de datos de Aigües al ayuntamiento no se le está bonificando, lo ha pedido y esté más de 1 año sin que le cobren la tasa de basura como es adecuado? Hombre, un ayuntamiento está para eso y no para tanto circo. ¿Estáis de acuerdo con el modelo del bipartito de aplicar esa bonificación de la tasa de basuras, de desplazarse al punto del limpio para llevar el Yo creo que es reciclaje? insuficiente y me explico. Al final, lo que se ha promovido con esta bonificación es que todo el peso recae sobre el ciudadano a la hora de hacer el esfuerzo en el reciclaje, hasta el punto de que tienen que trasladarse ellos a un punto limpio. En Elche tenemos 2 puntos limpios fijos, el de Carrús y el de la lonja del parque agroalimentario. En ambos casos, dependiendo de dónde viva uno, se tiene que desplazar con su coche o con el transporte público. ¿Usted cree que alguien va a cargar en el transporte público con todos los enseres para la bonificación de la tasa de basura? Y sobre todo,
no se ha hecho la campaña adecuada desde el punto de vista informativo. Lo que supone es que si en enero y en febrero uno ya no ha ido al punto limpio, si no va una vez al mes, ya no tiene derecho a la máxima bonificación. ¿Y esto por qué ha sucedido? Porque el dinero de los planes de comunicaciones aquí no se usa para informar al ciudadano de las bonificaciones o de los servicios del ayuntamiento, se utiliza para la pompa del alcalde y los vídeos dramatizando de todas las situaciones que considera. Y hemos escuchado atentamente esta rueda de prensa para solucionar el tráfico, el embotellamiento de la rotonda del Aljub. Es necesario y urgente solucionarlo porque tenemos el 27 de marzo la inauguración de ese pabellón adaptado que va a traer mucho más tráfico a una zona ya de por sí caliente. Héctor Díez, teníamos al portavoz socialista, lo acaba de ver en directo y, bueno, ustedes también trabajaron en muchas soluciones en cuanto al tráfico y tuvieron un estudio de tráfico en el momento en que proyectaron ese pabellón adaptado. Así es, sin ninguna duda estamos ante la zona más conflictiva de tráfico del casco urbano ahora mismo y la infraestructura del Palacio de Deportes viene a traer más actividad a la zona, pero el principal problema que tiene la rotonda es al final el trayecto que se hace desde la zona sur hacia el oeste, hacia la avenida de Crevillente, para el acceso a las zonas comerciales que suponen el Aljub y también todo el entorno de Carrefour y de los concesionarios de coches de la avenida de Crevillente, que yo creo que se ha convertido en la zona comercial más importante que tiene la ciudad. Yo creo que toda medida que se ponga en marcha puede venir a aliviar en cierta medida la situación que se viva, pero está lejos de ser la solución definitiva. La solución definitiva es la Ronda Sur, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que este bypass que nos sugieren desde la rotonda del Corte Inglés al oeste, paralelo a la parte de atrás de los bomberos para acceder de nuevo al carril de servicio de la avenida de Crevillente, que está justo delante de lo que es el tanatorio del Aljub, puede venir a reducir algo el tráfico, pero está lejos de ser una solución tan potente como la Ronda Sur. A mí me hubiera gustado que el alcalde hubiera dado datos concretos del estudio de tráfico, porque creo que es muy importante que nos digan qué porcentaje de tráfico le va a quitar esta medida a la rotonda del Aljub para poder hacer una valoración en profundidad. Bueno, porque, Claudio ha hablado de un 60-70%, ha dado, lo hemos escuchado. Yo creo que eso yo lo llamaría venirse arriba. La rotonda del Aljub tiene picos de tráfico de 100.000 vehículos al día, sobre todo en campaña de Navidad. Por tanto, estamos hablando de una zona de muchísima tensión de tráfico, ¿no? Y ese bypass tan rebuscado porque no hay otra opción, probablemente, puede quitarle algo de corriente a la rotonda del Aljub. Yo no digo que no, pero no creo que sea más de un 20%, ¿no? Que, insisto, toda medida que se tome es positiva, ¿no? Y al mismo tiempo la generación de aparcamiento para el Palacio de Deportes, yo creo que como ya pedimos el día que se puso la primera piedra, es una opción, ¿no? Yo lo de la calle Redobán creo que puede ser interesante, pero el ayuntamiento dispone de solares municipales alrededor del propio Palacio de Deportes, sin ir más lado, junto a la Plaza de Granada, en las 78 viviendas del Aljub, donde se pueden generar 200 plazas de aparcamiento. Yo estudiaría también esa posibilidad. Nosotros ya generamos el aparcamiento del Jardín del COVID, que son, en este caso, unas 70 plazas de aparcamiento, y reordenamos la calle Benijófar, la calle Redobán, la calle Formentera del Segura, donde generamos 150 plazas de aparcamiento que están todas llenas por la noche sin tener ningún edificio en ese sector, ¿no? Por tanto, eso nos indica que es una zona que sí que necesita más aparcamiento, ¿no? Vamos a ver qué se pueden suponer estas medidas, pero insisto, tenemos que acelerar con la Ronda Sur porque creo que es la solución definitiva. Y también me llama la atención que el alcalde va a 1 millón de euros por rueda de prensa, y eso me preocupa también. ¿Le preocupa el gasto? Me preocupa el gasto, sin ninguna duda, porque el otro día escuchábamos 700.000 euros para el Polideportivo del Prado, 1 millón de euros por aquí, 3 millones de euros para Santa María, todo lo que... En fin,
Vamos a ver si todo esto se convierte en hechos, como le gusta decir al señor Ruz, porque debe estar la Concejalía de Contratación echando humo porque todas las obras empiezan en el mismo mes. En 3 meses lo tenemos. Bueno, vamos a ver, seremos pacientes, pero estaremos ahí para fiscalizar y controlar. Han sido muy críticos con la liquidación presupuestaria sin tener los datos. ¿Los tienen ya? ¿Les han pasado la liquidación presupuestaria? Pues entendemos que la semana que viene, cuando se convoquen las comisiones de pleno, los tendremos. Lo que sabemos de momento es que hay algo más de 30 millones de euros de remanente. Me llama la atención que se diga que eso ahora es buena salud financiera, cuando el Partido Socialista presentaba 20 millones de euros de remanente, 10 millones menos. Eso era no saber gestionar, eso era no saber gastar y básicamente quedamos unos ineptos. Ahora resulta que tener un 50% más de remanente es que tenemos buena salud financiera. Hombre, yo creo que será que se te están quedando colgadas muchas licitaciones y no me vale, por cierto, eso que nos han dicho de que es que las licitaciones van a la baja. Hombre, pues si se están revisando todas las adjudicaciones al alza, el mercado central al alza, un 20% de revisión del contrato, Porfirio Pascual, 4 millones de euros más. Esas es verdad que son de Pimesa, pero y todas las del ayuntamiento, hombre, toda la plataforma única del entorno de Mayor del Pla, se ha revisado ya el contrato en 2 ocasiones para poner más dinero. No es cierto que esa de remanente sea de que las licitaciones están a la baja cuando se están revisando todos los contratos de obras al alza, fruto, insisto, de una situación de precios que es de constante cambio y que quizá las empresas se ajustan más de lo que deberían, ¿no? Pero con todo esto, sin ninguna duda, cuando uno tiene un remanente muy alto es que ha hablado mucho y ha ejecutado poco. Y además les acusan de que quizás no vayan a cumplir las reglas del gasto por lo que han anunciado de que pueden invertir ese remanente en inversión pública cuando debe ser para deuda, amortizar deuda y pagar. Es que la ciudadanía no puede perder de vista que venimos de una situación de 2024 donde el señor Ruz provocó un déficit de 8 millones de euros. ¿Eso qué supuso? Un plan económico financiero, un plan de ajuste para volver a la estabilidad presupuestaria porque las reglas fiscales europeas están activas. ¿Y esto qué supone? Que cuando uno tiene superávit, cuando uno tiene remanente, tiene que destinarlo a amortizar deuda. El señor Ruz ha generado una deuda, vamos, por 60 millones de euros según el cierre de 2025. Por tanto, ese remanente hay que destinarlo a eso. Y si el gobierno decide que se puede destinar a inversiones, nos lo tendrá que decir. Lo que está haciendo este gobierno municipal, tanto el año pasado como este, es decir que va a usar el remanente para gastar más. Si siguen así, generarán más déficit, más inestabilidad y se cumplirá el informe de la interventora, que dice claramente que cerramos el año 2026 con 90 millones de euros de deuda. Bueno, pues Pablo Ruz está contestando precisamente a la siguiente pregunta que te iba a hacer, el plan de vivienda que has propuesto. Vamos a ver qué dice. Un señor que ya no es alcalde, es decir, 2 potenciales mentirosos, y ahora se suma un tercero, que es el señor Díez. Lo que pido es seriedad, y pido decencia, y pido justicia, y pido responsabilidad a los señores socialistas. Porque es que además, quienes tienen que presentar los proyectos, quienes tienen que plantear qué quieren hacer con esa parcela, y quienes tienen que solicitar la licencia de obras no somos los miembros del gobierno municipal. En todo caso, tiene que ser el ministerio. Yo ayer, cuando leí la noticia, no salía de mi asombro. ¿Sabéis lo único que tiene que hacer el ayuntamiento en el caso de una planificación sobre una parcela ubicada en el E21? Dar la licencia de obra. Porque la parcela ni es nuestra, ni el proyecto lo podemos hacer nosotros, ni tenemos ninguna responsabilidad, ni tenemos ningún margen de maniobra con una parcela que actualmente es de esta institución o de esta empresa que ha adquirido de manera directa por ser anteriormente propiedad de la Sareb. Por eso yo pido decencia y lo que pido es dejar de intentar confundir. Porque aquí en Elche se está haciendo lo que se puede con el terreno de Pimesa para poder edificar. Lo único que tiene que hacer el ayuntamiento es, en el momento que nos presenten los proyectos, dar la licencia de obra. Y lo haremos lo más rápido que podamos. Pero, hombre, yo creo que un poco de dignidad, ¿no? Un poco de dignidad ante un problemón tan gordo como el que tenemos. La foto es muy elocuente. Contundente. Héctor, bueno, pues estamos en directo. ¿Qué le puedes contestar al alcalde? ¿Por qué
os acusa de engañar en este asunto del... Porque vamos por partes, para yo enterarme. ¿Qué propusiste ayer? Bueno, lo primero que te voy a anunciar es que de aquí nos vamos a meterle una denuncia al alcalde, a la sindicatura de Greuges, por uso indebido de la sala de prensa. La sala de prensa del ayuntamiento no se puede utilizar para arremeter políticamente contra la oposición ni contra nadie. Se utiliza para dar ruedas de prensa sobre la gestión de uno. Y esto es un uso partidista e indebido de la sala de prensa. Y por supuesto le pediremos a esta casa las imágenes para poder emitir esa denuncia al síndico de Greuges y cuando nos dé la razón veremos si vamos a algún sitio más. Porque esto es una auténtica vergüenza. Esa sala de prensa la pagamos todos con nuestros impuestos. Y no vale para que el alcalde insulte a exalcaldes ni al portavoz de la oposición. Es vergonzoso ver al señor Ruz tomar esta actitud macarra usando los medios que son del ayuntamiento y que están pagados por todos los ilicitanos. No es su casa, es la de todos los ilicitanos. Y en segundo lugar, si alcaldes del Partido Popular, de otras poblaciones, y alcaldes del Partido Socialista de otras poblaciones se están reuniendo con la entidad estatal de vivienda, CUASA 47, para poner en marcha proyectos de vivienda pública en alquiler asequible para jóvenes en aquellas poblaciones donde se dispone de suelo, ¿por qué Elche va a ser diferente? Yo lo que le digo al señor Ruz es que se deje de ruedas de prensa arremetiendo contra mí y dándome publicidad, que se arremangue y que se ponga a trabajar, porque Elche necesita parque público de vivienda y tenemos un solar en el E21, fruto de la reparcelación, que antes era de la Sareb, del Banco Malo, y ahora ha pasado a ser patrimonio de Casa 47. Empujemos al gobierno a que ahí monte una promoción de hasta 300 viviendas que caben allí para, de la mano de las dos administraciones, poder dar oportunidades de vivienda asequible a los jóvenes. Eso es lo que le está diciendo el PSOE. Vale. Y se le sienta mal porque a él no se ha ocurrido o porque es un alcalde que no tiene ni idea de que en su ciudad tiene suelo público estatal, pues oiga, tiene usted un problema, pero la propuesta del Partido Socialista es positiva para los ilicitanos y por tanto lo que tiene que hacer es aceptarla en el Pleno y dejarse de ruedas de prensa insultando a la oposición. ¿Casa 47 es una entidad estatal? Así es. Es la entidad estatal de vivienda que ha creado el Gobierno de España y que ha hecho el Gobierno, yo creo, con mucho acierto. Coger los activos que tenía la Sareb, fruto de la situación financiera de 2008 y de otro tipo de operaciones, y ponerlos a disposición de esta sociedad para hacer vivienda pública para jóvenes en alquiler asequible. Pero ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que le molesta al alcalde? En fin, no se le entiende. No será la primera vez que habéis denunciado al alcalde en el síndic de Greuges por el uso partidista del gabinete de prensa. ¿Y todas esas denuncias dónde quedan? Pues sin ninguna duda todas esas denuncias vendrán a armar la que le vamos a montar, sin ninguna duda. ¿Qué le van a montar? ¿Van a judicializar? Es realmente vergonzoso que se utilice la sala de prensa de esa manera. Y el señor Ruz tendrá que dar buena cuenta de ello, pero hablaremos de esto. Bueno, sí, hablaremos de esto contigo, porque ahora, ¿sabes dónde nos vamos, Héctor? ¿Dónde nos vais? Bueno, tú te tienes que ir a poner la denuncia, ¿no? Pues nosotros, ¿sabes dónde vamos? ¿Dónde? Nos vamos al Granaíno porque tenemos al campeón de cortador de jamón de España. Pues no me importaría irme con vosotros. Y además, bueno, está Ángel Noguera. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias a vosotros. Y vamos a conocer al...